En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Mi nombre es Mari Vázquez. Soy directora laica del Movimiento de Cursillos de Cristiandad aquí en la diócesis de Springfield. En esta presentación me acompañarán mis hermanas Marlene Marín, quien sirvió como directora de la Escuela de Dirigentes por varios años, y también me acompaña mi hermana Josefina Durán, quien es actualmente la directora de la Escuela de Dirigentes. No podemos amar lo que no conocemos. Y gracias a Dios por la riqueza que tenemos en esta diócesis, que es como tener un buffet de comida, donde hay tantos platos de comida, tantos movimientos, grupos, para de ahí alimentarnos, ¿verdad?, de unos con otros y enriquecer nuestra diócesis. De antemano agradecemos su atención y que disfruten de esta presentación. En breve les voy a contar mi testimonio con cursillo. En el 1984 viví mi cursillo, estaba apenas de 21 años, no saqué fecha, ¿verdad? Pero a pesar de que yo estaba bien envuelta desde Puerto Rico en toda la parroquia, el catecismo, etcétera, cursillo me ayudó a mí a abrir los ojos más a la responsabilidad que tenía como bautizada. También porque la vida es vivirla, pero vivirla de colores. El movimiento de cursillos de cristiandad es un movimiento eclesial de difusión mundial que actúa en el interior de la Iglesia Católica, sintiéndose vocacionado a participar activamente en la gran misión del anuncio de la buena nueva del Evangelio a través de un método propio carismático. En palabras de San Juan Pablo II, este método de cursillos es un instrumento suscitado por Dios para el anuncio del Evangelio en nuestro tiempo. Este instrumento de evangelización ha creado multitud de núcleos de cristianos que viven y conviven lo fundamental cristiano y que se esfuerzan por fermentar de evangelio los ambientes. Millones de cristianos renovados en un cursillo de cristiandad o que tuvieron en él su primer encuentro con Cristo han revitalizado instituciones y movimientos con Cristo, animando cristianamente a los ambientes donde ellos se desenvuelven. Este santo movimiento, hermanos, es iluminado por el Espíritu Santo y tiene reconocimiento canónico en la Santa Sede en Roma. El cursillo de cristiandad no se trata de un retiro espiritual, sino de una experiencia de vida que te lleva a descubrir lo fundamental cristiano. Se trata de una proclamación carismática, es decir, una proclamación testimonial, alegre y jubilosa del Evangelio y de la alegría de vivir en cristiano, realizada por laicos y también por sacerdotes. Ya mismo le voy a hablar acerca de nuestro fundador, Eduardo Bonín Aguiló. Vamos a ver algunos datos históricos del origen del movimiento. Como ven en la pantalla, uno de los círculos presenta España, guerra civil. Del 1936 al 39 fue la guerra civil allá en España.
y hubo mucha muerte de sacerdotes, había mucha persecución de la iglesia. Sacerdotes, monjas, laicos comprometidos, y muchos se alejaron de la iglesia. La gente le dio la espalda a Dios. Vemos cómo ya durante una conferencia en Roma, el 6 de febrero del 1940, el Papa Pío XII reconoce que hay un gran número de gentes que se ha retirado de esa vida cristiana. En el 1940, entonces, él retó a los líderes de la iglesia a hacer todo el esfuerzo posible para atraer de nuevo a los valores cristianos. En el 41, el Concilio Superior de los Jóvenes en la Acción Católica de España, motivado por su presidente nacional, Manolo Aparici, se propuso el objetivo de reunir a 100,000 jóvenes viviendo en gracia a Santiago de Compostela. Iban a la capilla de Santiago el Apóstol. En la peregrinación se determina que existía la necesidad de tener unos cursos para ayudar en el entrenamiento de líderes del peregrinaje. Cursos de una semana de duración fueron llevados a cabo 2 veces al año, alrededor de Navidad y alrededor de la Resurrección. Eduardo Bonín, viendo la necesidad de reducirlo a 3 días completos, elabora todo un método de 3 días dando origen al movimiento de cursillos de cristiandad, o sea, un curso corto sobre la cristiandad. Cursillos de cristiandad son un método para lograr, por la gracia de Dios, conseguir lo que con más urgencia hace falta. Que la buena nueva del Evangelio que nos renueva llegue al hombre y a la mujer corriente del día de hoy. El primer cursillo se lleva del 20 al 23 de agosto de 1944 en Palma, Mallorca, España. El movimiento de cursillos nació de un grupo de amigos inquietos por llevar a Cristo a los ambientes. Se reunieron para crecer en gracia y en amistad. Tendríamos entonces para ese tiempo la primera estrella mundial en Roma, a la que asistieron más de 4,000 participantes. Tenemos grupos internacionales de trabajo del movimiento de cursillos de cristiandad. Uno de ellos es el grupo en Asia, el otro es el europeo, el organismo latino, el grupo norteamericano y el Caribe, del que nosotros somos parte. Tenemos que el organismo mundial tiene su sede, comenzó en el 1970 y luego cada 4 años cambia de país o de estos grupos que tenemos aquí. Actualmente la sede del organismo mundial está en México. Cada 4 años cambia el lugar, la sede de este organismo. Si miramos en la próxima, aquí tenemos la estructura del movimiento. Es importante recordar que en nuestra jerarquía pues venimos desde arriba y ya bajamos hasta el pueblo, ¿no? Desde el Papa, los obispos, etc. De hecho, el Papa es obispo, ¿no?
En movimiento de cursillo comenzamos con la persona. Estas personas se reúnen en grupo, en reunión de grupo, para ayudarse a crecer en santidad. Vemos que esos pequeños grupos o núcleos se reúnen una vez por semana en lo que llamamos la utrella, lo que es la convivencia y todos estos pequeños grupos. La escuela de dirigente es el cuerpo de aquellas personas que sienten la vocación a ser dirigentes a través del movimiento de cursillos, van a la escuela para formarse. Todos tenemos un secretariado diocesano que comprende de lo que vemos aquí. Claro, es bajo la sombrilla de la diócesis, el obispo. Tenemos un director laico, tenemos director de escuela, las fases del movimiento, que es el precursillo, la preparación para vivir un cursillo. Tenemos cursillo, postcursillo, tenemos un tesorero y una secretaria que toma las notas, secretario que toma las notas para entonces enviárselas al obispo para que él esté, ya que él es responsable del movimiento, él tiene que estar tener conocimiento de lo que está pasando. Y también, pues claro, en este caso el obispo William Byrne y nuestro director espiritual, Padre José Fiesquén. Si le damos hacia atrás, entonces tenemos lo que es el secretariado nacional, que queda en Texas, y hay 12 regiones. Nosotros pertenecemos a la región 1, que comprende de 6 estados, y entonces a esa es la que pertenecemos nosotros. Está el secretariado regional que les mencioné, pero en el secretariado nacional, todas estas regiones nos reunimos una vez al año, y por supuesto el organismo mundial del que ya les hablé. Tenemos entonces que el primer cursillo en Estados Unidos fue en Waco, Texas, en español. Unos aviadores de la Fuerza Aérea estaban en entrenamiento en la Fuerza Armada. El padre Fernández vivió el cursillo en 195 bajo la dirección del padre Juan Capó y Eduardo Bonín. Ellos vinieron entonces a Estados Unidos. El sacerdote y estos 2 aviadores fueron responsables de poner en marcha los 2 primeros cursillos en Waco, Texas. El movimiento, por primera vez en la diócesis de Springfield, se lleva a cabo desde el 6 al 9 de septiembre en Putnam, Connecticut. Vemos que la próxima les voy a mostrar una breve historia de lo que es el movimiento o el cronológico en la diócesis. Fue el primer movimiento en esta diócesis. Se da el primer cursillo en inglés en el 1966. La escuela de dirigentes en español abre las puertas en el 2007. Y luego, como ya les dije, en 2012 comienza el primer cursillo. Como ven aquí la primera foto del primer cursillo de damas en Inmaculada Concepción en Putnam, Connecticut. Aquí ven el próximo el primero de hombres en 2012 también. Antes de ir a la misión, quiero hacer una aclaración. Que sí, el movimiento de cursillos en nuestra diócesis abrió su escuela de dirigentes, su secretariado,
en el 2007, pero desde mucho antes habían cursillistas ya de diferentes parroquias, de diferentes diócesis, aquellos que llegaron aquí de otros países, Puerto Rico, República Dominicana, Chile, Perú. Bueno, aquí tenemos representación de todos estos países. Y también hay cursillos en inglés, en español, en vietnamés y portugués. Y recuerdo que hay personas, por ejemplo en Westfield, conocemos a Pablo López y Tina Franco, personas que vivieron sus cursillos 800 años atrás, ¿verdad? No les quiero decir que son viejos, pero ellos vivieron su cursillo. Por ejemplo, yo sé que de Tina fue en Spencer, aquí en Massachusetts, y así por el estilo. Vemos en la misión del movimiento. ¿Cuál es la misión del movimiento? La misión de la iglesia. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? La misión de Cristo. El movimiento es un movimiento de la iglesia con su propio método, que hace posible vivir nuestras promesas bautismales, como a mí me abrió los ojos, para crear una comunidad de cristianos que se comprometen a vivir el evangelio dentro de sus ambientes, Vemos entonces en visión. ¿Cuál es nuestra visión? Continuar la evangelización en todos los rincones de nuestra diócesis usando el método que nos da el movimiento. Abrir más estrellas en las periferias, ¿verdad? En las áreas donde hay veces que pues son un poquito olvidadas. Abrir más estrellas, tener más apoyo del clero, reportar al obispo y ministerio católico latino y continuar la actualización de nuestro programa de radio. También estamos limitados a 2 fines de semana de cursillo por año, por lo pronto, queremos que sean más. También pues nuestra visión es tener una casa de retiro, o sea, una casa de retiro, donde podamos todos como hermanos, grupos, movimientos de nuestra diócesis compartirla. Ahora, hermanos, les voy a dejar con mi hermana Josefina Durán, quien continúa con la presentación. Gracias. De colores. Gracias. Buenas noches. Me disculpan que estoy un poquito disfónica, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Nada de virus. Breve. Josefina Durán, yo viví mi cursillo en la diócesis de Santo Domingo, arquidiócesis de Santo Domingo, República Dominicana, en el 1996, en octubre. Tan pronto yo viví mi cursillo, recuerdo unas palabras de alguien que me dijo: te voy a dar, el cursillo te da las herramientas en 3 días para ser feliz toda tu vida. Esa palabra me llegó, me caló muy adentro y yo quise conocer el movimiento. Tan pronto yo viví mi cursillo, yo me inserté en el movimiento. Quise conocer más su esencia, su mentalidad, su finalidad. Me enamoré de una forma tal que estoy trabajando desde Dominicana. Cuando llegué también aquí, encontré las puertas abiertas. Justamente en el 2012 se abrieron las puertas de primera vez de cursillo en español y yo llego a Springfield. Y eso también, el cursillo me abre la puerta para yo continuar trabajando y poniendo todo ese interés y queriendo conocer más del movimiento. Voy a tratar algo breve, bien breve, porque el movimiento tiene mucha literatura y mucha información importante. Vamos a hacer lo más breve posible. El método del cursillo de cristiandad. Los cursillos de cristiandad son un regalo del Espíritu Santo a la persona de Eduardo Bonin, nuestro fundador. Este don o carisma fue pasado a Eduardo en su totalidad. Eduardo, siendo un fiel y confiable administrador de este don, lo pasó a la iglesia según le fue dado.
completo y sin adaptaciones. Estamos llamados a ser de igual modo fieles administradores de este obsequio, que es el movimiento de cursillo. Deberá ser adaptado y conectado a la fuente que es Jesucristo, mediante una relación de amo-discípulo, para poder ser iluminado a hacer las decisiones correctas con convicción y constancia. El método. ¿Qué es el método del cursillo? MSC significa Movimiento Cursillo de Cristiandad. El método del cursillo es la aplicación de su mentalidad y de su esencia, hecha vida para conseguir su finalidad, y consiste en la aplicación de los medios adecuadamente dispuestos para alcanzar su finalidad con la mayor rapidez y perfección. El método se divide en tres partes: precursillo, cursillo y poscursillo. El precursillo consiste en seleccionar los ambientes necesitados de evangelización y elegir las personas idóneas con capacidad de influencia en los mismos, preparándola para que acepten y pidan vivir ellos mismos un cursillo. Esa es la primera fase. Antes de entrar a un cursillo, le hacemos lo que es precursillo o preparación para que vayan a vivir el cursillo. La segunda fase es el cursillo en sí. Es una manera efectiva de motivar personas para que se decidan a vivir lo fundamental cristiano, que es llevar el amor de Dios a nuestros ambientes. Y el postcursillo, es decir, después que terminamos el cursillo, decimos que es el cuarto día, porque son 3 días y ya el cuarto día, postcursillo, es la ayuda para que cada uno enfrente las realidades de la vida de hoy con valentía y que fermente de evangelio en los ambientes. Es el apoyo que cada uno necesita para realizar su vocación en sus ambientes. Y están unidos a la reunión del grupo de amistad y la ultrella, que son nuestros medios de perseverancia. La característica, aquí vemos, del método de cursillo. Primero, que es querigmático. Virgen habló en la clase pasada del querigma, de cómo se proclama ese evangelio. El cursillo tiene ese mismo método de la proclamación del reino, que se predica por testigos que lo viven con gozo y no por maestros que lo enseñen. El querigma hace que quien lo oye se sienta invitado a la conversión. Es la clave esencial del método de cursillo y afecta, por lo tanto, al precursillo y al postcursillo, no solo al cursillo. También es cristocéntrico. Ante la realidad de muchas personas que desconocen a Dios y a su Hijo Jesucristo, el método pone el énfasis en su mensaje de una manera que Cristo sea el núcleo del mismo. También es testimonial. Para ello, el mensaje ha de ser proclamado por un grupo de cristianos que irradien de una manera sencilla y espontánea la fe. Su sola presencia es ya un gesto inicial de evangelización. Y es personal. El método es personal porque es la proclamación hecha en un conjunto de personas. Cada uno percibe que el mensaje haya sido dirigido personalmente a él, pues lo recibe mediante el trato y el testimonio personal. La mentalidad del cursillo. La mentalidad es proclamar la mejor noticia. ¿Y cuál es la mejor noticia? Que Dios nos ama. Comunidad que sea comunicada por el mejor medio, que es la amistad, y va dirigida hacia lo mejor de cada uno de nosotros, a la persona. Una estrategia importante de cursillo es encarnar a Cristo en los ambientes. Esa es la esencia del cursillo, encarnar en nuestro ambiente. Si se dan cuenta, aquí tenemos a Cristo. Esos son nuestros ambientes. Cristo primero, si se dan cuenta, es mayor, la letra es más grande porque es el centro.
La familia, mi metro cuadrado. Ese es mi primer medio de evangelización. Mi familia, ese es mi ambiente. Luego la parroquia, el trabajo, la diversión, la comunidad, la escuela. Ese es el medio. Ahí es que yo debo encarnar a Cristo. Ahí es que yo debo de ser fermento. Fermentar el evangelio es el ambiente. El mismo Papa Francisco nos dice en el Evangelii Gaudium, dice, citando él al emérito Papa Benedicto XVI, dice que el cristianismo no nace porque un día se levanta y dijimos hoy soy cristiano, sino por el encuentro con el amor que moviliza y da vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, no, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a nuestras vidas. Con ello, una orientación decisiva. Ahora bien, dice Papa, podemos decir que el amor mueve a toda la iglesia, a todos los movimientos, no solo al MSC. ¿Qué nos hace diferente los cursillistas? Y que los demás lo notan, que es la forma de comunicar ese amor, que es a través de la amistad. Y nosotros compartimos y ofrecemos nuestros testimonios con los demás. La forma de comunicar ese amor a través de la persona que viviendo a un Cristo vivo, normal y cercano, llegan a otros por el camino de la amistad. Eso es lo propio del cursillo. Ese afán de comunicar ese amor a través de la amistad y es captar y entender que Dios me ama y me ofrece su amistad incondicional y que me invita en forma personal a vivir y convivir ese amor y esa amistad con todo lo que me rodea. El mismo apóstol San Pablo, patrón de los cursillos, dice, justamente por su testimonio de conversión, él nos dice en la primera carta de Corintios, capítulo 2 al 5, dice que rechaza cualquier pretensión de superioridad del hombre por sobre el Evangelio, que nadie puede hallar mejor que el Espíritu Santo. También nos dice que todo lo que sabemos de Dios es por la sabiduría del Espíritu. Nos habla del ministerio apostólico de la edificación del templo de Dios, o sea, que el Señor nos da los cimientos y está en nosotros construir las paredes. Nos habla de una verdadera sabiduría. San Pablo nos dice que los hombres somos simplemente servidores y administradores de los misterios de Dios. Nos dice que el juicio es reservado a Cristo. Ya para terminar mi presentación, recordamos que tenemos que ser breve. El cursillo es un movimiento muy colorido y tiene una gran simbología. Lo llamamos de colores. ¿Por qué lo llamamos de colores? En los años 40, al finales, que fueron los inicios, y al principio de los 50, estuvo muy de moda la canción de colores en Europa. En esa época era que fue la época del rock and roll, de las minifaldas, de las pelucas. ¿Se acuerdan de esa época? Que se recuerdan. Yo no recuerdo. En esa época, la juventud estaba rebelde. De hecho, los padres siempre se ponían contra el rock and roll por el mensaje que traían y por los artistas, por lo que influenciaban. Los fundadores del cursillo aprovechan y toman la canción de colores para atraer a los jóvenes a la iglesia. ¿Qué hacen con la canción? La modifican, la adaptan al cursillo. Y ahí es donde tomamos nosotros los símbolos. Cuando decimos de colores es porque estamos en gracia. La palabra de colores significa que yo estoy en gracia, me motiva a vivir en gracia. Ya yo no estoy en blanco y negro como antes de conocer el cursillo, que vivía quizás una vida de pecado. Ya hoy yo conozco la gracia, yo estoy de colores. Ese es el saludo de colores, yo estoy en gracia. El gallo tomado de una de la canción, de una de las líneas de la canción, es muy significativo. Nos recuerda la prédica querigmática, el canto querigmático
del cursillo. Si se recuerdan antes que el gallo no habían alarmas. En la mañana, ¿quién era que despertaba a uno? El canto del gallo, dándonos el buenos días, un día nuevo comienza. Con un canto ya sabemos que comenzó la mañana. Ese nuevo despertar es el cursillo. Entonces el gallo para nosotros es muy significativo, porque nos recuerda ese querigma, ese canto carismático, como lo hacía el gallo. El arco iris. El arco iris es la alianza de Dios Padre con su pueblo. Para nosotros el arco iris es una alianza. Una vez vivido el cursillo, yo me uno a nuestro Señor definitivamente con esa alianza de amor. Yo formo con Él esa unión. Ahora bien, ya para terminar, quiero aclarar algo. En el 1970, en Brooklyn, New York, se forma una comunidad LGBT, por sus siglas, que es un movimiento formado para los lesbianos y los homosexuales. Toman en el 70 el arco iris. Alguien se acercó a nosotros y nos decía, ¿por qué el cursillo se dejó tomar su identidad? No, tuvimos que aclararlo bien claro. No toma identidad. El arco iris no pertenece a nadie en específico, es universal. Ahora bien, nosotros, siendo movimiento de iglesia, respetamos, no vamos de acuerdo con la doctrina ni con sus ideales de ese nuevo grupo. Pero nosotros no podemos de ninguna manera de hacer riña con alguien que tome algunas cosas del movimiento, de ninguna manera. Tienen muchas diferencias, para nosotros significan diferentes, tienen diferentes significados y es una vida de gracia. Para ellos no sabemos lo que significa, pero los respetamos. Muchas personas ven en algunas iglesias las banderas tricolores con el arco iris. Me preguntan, ¿es que son cursillistas ellos? No, son de otras denominaciones. No podemos hablar mentiras, pero tampoco podemos nosotros tapar el sol con un dedo. Ellos mantienen su bandera, nosotros no dejamos de tenerla. Nosotros no nos podemos apropiar de algo que es universal. Entonces, ellos siguen con su bandera de colores y nosotros con su bandera arcoíris y nosotros con nuestro logo de colores. Así que gracias, mis hermanos, y continúa con mi hermana Marlene en la última presentación. Buenas tardes, hermanos. Pues yo les diré, como dijo la hermana Josefina, yo viví mi cursillo en el año 2009 en la diócesis de Hartford, porque la escuela de cursillistas como de dirigentes no había abierto todavía. Pues yo fui de las que tuvo que asistir a Hartford para vivir su cursillo en el año 2009. ¿Y qué me atrajo del movimiento de cursillo? Las relaciones que habían entre las personas, el amor, el respeto. Eso me atrajo, las reuniones de grupo que se hacían en las ultreas con aquella humildad, aquel compartir con sencillez. Eso fue lo que a mí me atrajo y hizo que de una u otra manera, poco a poco, yo fuera viendo qué más tenía el movimiento. Luego continué, aparte de las reflexiones que teníamos en la ultreya, también me di cuenta que había una escuela de formación, que el cursillo no era solamente aquella reunión de grupo, sino que también había formación. Empecé a ir a la escuela de dirigentes y empecé a conocer el movimiento, y a medida que más lo conocía, más me fui enamorando de él. Como decía nuestra hermana, nos habló del método. También el movimiento de cursillo tiene una finalidad, que es vivir lo fundamental cristiano. ¿Y qué es lo fundamental cristiano? El amor a Dios y el amor al prójimo, mediante el encuentro con Cristo, consigo mismo y con los hermanos. Por lo tanto, el movimiento de cursillo, su finalidad también es vertebrar en cristiano la sociedad mediante la vivencia de lo fundamental cristiano, que es el amor a Dios y al prójimo, reforzando por la reunión de grupo y por la ultreya, que nuestra hermana Mari pues, nos explicaba en qué consistía la reunión de grupo y la ultreya. En la ultreya asisten todos los grupos de amigos, nos reunimos y compartimos. En cuanto a los hermanos, la finalidad última del movimiento de cursillo es transformar en cristiano una sociedad que había dejado de serlo.
La finalidad del cursillo apunta y visiona a una iglesia de gente en vez de una gente de iglesia. Siempre ha habido gente de iglesia, o los fieles. Lo que necesitamos es gente que con su convicción firme, decisión generosa y probada constancia testifiquen la alegría y optimismo que se experimenta de su vida cristiana. Los cursillos de cristiandad no fueron pensados, estructurados, rezados para evangelizar el mundo, sino al hombre. Como nos decía nuestra hermana, mira al individuo. El movimiento de cursillo de cristiandad no nació como una respuesta de la iglesia al mundo, sino como una manera de comunicar al hombre que Dios le ama. El movimiento de cursillo es un instrumento para que los hombres se encuentren consigo mismos, se den cuenta de que existen y de que existen también los demás y se acerquen a ellos, se conozcan y vayan aprendiendo a amarse. Lo que tenemos que intentar para hacer conocer a todos que Dios los ama, nadie debe vivir sin saber que Dios le ama, hermanos. Lo único que podemos contagiar es la fe. Cada uno de nosotros tiene fe y debemos de contagiar a los demás y hacerles saber que Cristo los ama. Si no la tenemos, no podemos fermentar o transformar nuestros ambientes, ni las actitudes, ni las estructuras. En lugar de fermentar, fomentaremos como casi siempre y seguiremos en lo mismo, criticando indefinidamente lo que llamamos malos, inventando maldades, lamentándonos de cómo está el mundo. Y muy malo que está el mundo hoy en día, ¿verdad? El cursillo tiene una preferencia para los más alejados, porque ellos son el blanco preferente del Señor y los que le necesitan más. No debemos pensar que los alejados son solo los hijos pródigos o la mujer samaritana, como nos dice la Escritura en el pozo, sino también aquellos que están muy lejos del conocimiento o principios cristianos. Probablemente esas personas que tienen que enfrentar y tener que tratar con ideas desde una perspectiva puramente humana, están más cerca a la comprensión de esto. Es por eso que los alejados son una preferencia, aunque no exclusiva opción. ¿Y cuál es la estrategia que el movimiento de cursillo utiliza para poder lograr esa finalidad? Vamos a tomar en cuenta que antes que todo el movimiento de cursillo es sacramental. Está centrado en la Eucaristía. Y eso nos lleva a recordar el pasaje de los discípulos de Maús, cuando caminaban muy desconcertados, caminando con Cristo, contándole cómo ellos se sentían desanimados por todo lo ocurrido. Pero en el momento que Cristo se reunió con ellos y partió el pan, lo reconocieron, ¿verdad? Así, las personas que viven el cursillo y viven alejadas de Cristo, confundidas, al estar en gracia, al recibir los sacramentos, reconocen a Dios en ellos mismos, en Cristo y en los demás. Por lo tanto, la estrategia también del movimiento es promover la unidad a través de la amistad. Por eso ven ustedes que los cursillistas somos más que todo alegres y amigos, ¿verdad? Todo es basado en la amistad. ¿Y qué es lo que se persigue con eso? A través de convertirnos en amigos. Yo te conozco, me hago amigo contigo, y si tú no estás en los caminos de Dios, poco a poco, con mi testimonio personal, mi manera de ser, te sientes interesado, qué es lo que esta persona tiene, ella me está contando las experiencias que ha vivido, pues empieza a interesarse y de una u otra manera estoy llevando a ese amigo a Cristo. El movimiento de cursillo es para todas las lenguas. Como nos decía la hermana, es un organismo mundial que existe en todo el mundo. Se habla en muchas lenguas. Y también para muchas culturas
y para muchas iglesias. O sea que el movimiento de cursillo no solamente se lleva a cabo en nuestra iglesia católica, otros movimientos, otras iglesias han adoptado el cursillo que nosotros tenemos, católico, la iglesia episcopal celebran cursillos. También los cursillos se celebran en las cárceles. Hay personas hombres y mujeres que han vivido su cursillo en la cárcel. Y también se lleva a cabo en países comunistas como en Cuba, se ha vivido el cursillo. El movimiento optó por esta forma. Los iniciadores se plantearon 4 opciones en cuanto a la estrategia, que es seguir para conseguirlo. Hacer más estructuras cristianas, transformar directamente las estructuras existentes, transformar a los hombres individualmente, transformar en cristianos a aquellos hombres que hacen o manejan las estructuras ya existentes, vertebrar cristianos capaces de vertebrar en cristiano un mundo que ya está estructurado. El movimiento de cursillo optó por esta 4ª forma con las siguientes consecuencias: estudio de los ambientes concebidos como las personas y las circunstancias que coinciden en un determinado tiempo y lugar, pastoral de ambientes a través de las personas de mayor influencia humana en ellos. A eso lo llamamos agentes de cambio. Selección de candidatos. Conocimiento previo y profundo de las personas. Solo partiendo del hombre como es, puede llegarse a lo que Dios quiere que sea. Nuestra contribución del movimiento de cursillo a la diócesis, parroquias, donde el movimiento está presente, evangelizamos fermentando los ambientes, usando el método de la amistad, colaboración con los diversos grupos diocesanos y asambleas diocesanas, impartiendo enseñanzas cuando se solicita, formación de líderes dentro del movimiento a través de la escuela de dirigentes. Ahí pues estamos en una reunión con el obispo, el grupo de Juan 23 del movimiento de cursillo, haciendo un reporte de nuestro movimiento en planeación y colaboración con la diócesis. También el movimiento de cursillos lleva a cabo mini retiros cada cierto tiempo y usualmente cada 3 meses, y también un programa llamado Rodaje, que es donde se repasa cada uno de los temas que se han llevado a cabo durante el cursillo, y las personas que han vivido el cursillo asisten y de una u otra manera digerimos de mejor, más despacio, todo lo que se nos enseñó durante el cursillo. Se hacen preguntas, se comparten. Los miembros doctrinales en nuestro movimiento es el diácono José Rivera y el director espiritual, el padre José Cisquén. No puede haber movimiento si nosotros no tenemos la formación doctrinal, y también tenemos la formación laica. La escuela de dirigentes, en ese momento estamos compartiendo en la fiesta de Navidad. La escuela de dirigentes se compone de 2 partes, que es el tema doctrinal, que debe ser enseñado por un diácono, por un sacerdote o por una persona consagrada, y tenemos también el tema seglar, el tema laico, que es enseñado por una persona que se ha preparado, laica del movimiento, y conoce el movimiento para conocerlo de una manera más profunda. La contribución del movimiento también a la diócesis y parroquias donde el movimiento está. Tenemos un programa radial que se llama Cristo y yo, mayoría aplastante. En nuestra diócesis el director de ese programa es el hermano Miguel Rodríguez, y tenemos cada semana está dividido el programa. La primera semana es formación sobre el movimiento de cursillo. La segunda semana llevamos temas diversos para el pueblo en general, esta servidora y mi madre. El tercer sábado es el hermano Jimmy Cardona, que alegra
con cantos y el hermano Antonio Rosario. Y el cuarto sábado nuestra hermana Josefina lleva el programa. También tenemos un programa donde se hace el rosario en vivo los domingos, dirigido por la hermana Josefina, Amparo Medina y Berta, que todo el pueblo puede participar, es interactivo con el rosario. Tenemos estrellas abiertas, tenemos estrellas de campo, baile de colores, fiesta de Navidad, asistencia y colaboración con las clases de formación diocesanas y parroquiales cuando nos solicitan, participación activa de los miembros del cursillo en los diversos ministerios litúrgicos parroquiales. Participamos como ministros de la Eucaristía, ministros de la Palabra, ujieres, ministros de música y en todo lo que se nos solicite dentro de la parroquia. Este es un recuerdo muy bello de los hermanos compartiendo en la botella de campo. Allí pues asisten amistades, familiares y todo cuanto quiera participar. Es abierto para todo aquel que quiera llegar y compartir con nosotros. El movimiento de Cursillo también tiene sus encuentros nacionales, encuentros regionales. Los regionales se llevan a cabo, como dijo la hermana Mari, pertenecemos a la región número 1 y el encuentro regional se lleva a cabo en la primavera y también en el otoño, 2 veces al año. El encuentro nacional es una vez al año. En esta oportunidad tuvimos oportunidad de asistir en el 2019 a la ciudad de Scranton, Pensilvania, y participan todos los sacerdotes y obispos a nivel nacional y son los que llevan la dirección del encuentro. Una experiencia muy bella. Y como les mencionaba anteriormente, tenemos nuestra fiesta de colores, aquí tenemos recuerdos y nuestro desayuno de colores que también son abiertas para toda la comunidad, para la familia y para todo el que quiera asistir. Al momento que la persona vive su cursillo, pues hace un compromiso y se le dice, Cristo cuenta contigo y yo contigo. Y el que ha vivido el cursillo responde, yo como en la prueba de que ha hecho este compromiso de alianza, como nos hablaba la hermana Josefina, con Cristo. Y esto es todo, hermana. Gracias por su atención.